texto. Señor presidente, pediría por su intermedio que disponga que se dé lectura al texto. Bien, dé lectura, señor relator. Texto sustitutorio presentado el 7 de noviembre de 2012 a las 19 horas. Ley que modifica el decreto legislativo 1095, decreto legislativo que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional y modifica e incorpora artículo en el decreto legislativo 824, Ley de lucha contra el tráfico ilícito de drogas, artículo 1, modificación de la sumilla del título 2, y del artículo 15 del decreto legislativo 1095, decreto legislativo que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional. Modifícase la sumilla del título 2 y el artículo 15 del decreto legislativo 1095, decreto legislativo que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional en los siguientes términos. Título 2. Uso de la fuerza en otras situaciones de violencia, en zonas declaradas en estado de emergencia. Artículo 15. Generalidades. Habiéndose declarado el estado de emergencia, encargándose el control del orden interno a las Fuerzas Armadas, éstas asumen el mando de las operaciones para el control del orden interno de la zona y realizan acciones militares en apoyo de la Policía Nacional del Perú para el control del orden interno, pudiendo hacer uso de la fuerza ante otras situaciones de violencia, de conformidad con los artículos 16 y 18. Las mismas reglas rigen cuando las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno y no sea de aplicación el título 1. Artículo 2. Incorporación del artículo 15A en el decreto legislativo 1095, decreto legislativo que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional. Incorpórase el artículo 15A en el decreto legislativo 1095, decreto legislativo que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional, en los siguientes términos. Artículo 15A, delito de tráfico ilícito de drogas. Cuando medie la presencia de las Fuerzas Armadas en zonas declaradas de emergencia y estén a cargo del control del orden interno, estas están facultadas para realizar interdicción terrestre, acuática y aérea a los implicados en actividades relativas al delito de tráfico ilícito de drogas, comunicando al Ministerio Público y a la Policía Nacional del Perú y poniendo de inmediato a los detenidos a lo incautado a su disposición. Artículo 3. Agréguense los artículos 6A y 8A al decreto legislativo 824, Ley de lucha contra el tráfico ilícito de drogas. Agréguense los artículos 6A y 8A al decreto legislativo 824, Ley de lucha contra el tráfico ilícito de drogas, en los términos siguientes. Artículo 6A. En las zonas declaradas de emergencia y cuando las Fuerzas Armadas asuman el control del orden interno por disposición del Presidente de la República, excepcionalmente están facultadas para interceptar a personas y vehículos de transporte terrestre en zonas cocaleras del país, a efecto de establecer su identificación y destino final. Si la persona no acata las disposiciones de la autoridad, se aplican las medidas interdictivas apropiadas de acuerdo al procedimiento del decreto legislativo 1095, decreto legislativo que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional. Artículo 8A. En el caso de los artículos 6A, 7 y 8 del presente decreto legislativo, las Fuerzas Armadas deberán dar cuenta de todo lo actuado a la Policía Nacional del Perú y al Ministerio Público, de acuerdo a sus atribuciones. Artículo 4. Modificación del artículo 8 del decreto legislativo 824, Ley de lucha contra el tráfico ilícito de drogas. Modifíquese el artículo 8 del decreto legislativo 824, Ley de lucha contra el tráfico ilícito de drogas, en los términos siguientes. Artículo 8. Las Fuerzas Armadas, a través de la Marina de Guerra del Perú, en observación de su misión constitucional de resguardar la defensa y la soberanía nacional dentro de la jurisdicción del dominio marítimo, en los puertos del litoral nacional, así como en los puertos fluviales y lacustres existentes en las zonas cocaleras del país, podrá interceptar las embarcaciones nacionales o extranjeras a efecto
de establecer su identificación y destino final. Si la persona a cargo de la embarcación interceptada se niega a proporcionar la información solicitada o acatar las disposiciones de la autoridad marítima, será pasible de las medidas interdictivas apropiadas de acuerdo al procedimiento del Decreto Legislativo 1095, decreto legislativo que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional. Congresista Urquizo Magia, presidente de la Comisión de Defensa Nacional. Bien, marcar asistencia para proceder a votar. Cerrar asistencia. Han registrado asistencia. ¿Cuánto hay ahí? ¿95? 95. 95. Señores congresistas, al voto.
Se va a cerrar asistencia. Perdón, a votación. Congresista Otárola, aún no ha votado. Díaz Canseco, Merino, Gagó, Castanino. Congresista Ñuco, Merino. Cerrar votación. Votado a favor 88 congresistas, 1 en contra, 3 abstenciones. Más. Merino, verde. León, verde. García Belaunde, verde. Yehude, Simón, ámbar. Conclusión. Freddy, verde. 92 a favor, 1 en contra, 4 abstenciones. Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio de los proyectos de ley 88, 301, 448 y 1008, por el que se propone modificar los decretos legislativos 1095, que establece las reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional, y el 824, ley de lucha contra el tráfico ilícito de drogas. Tiene la palabra el presidente de la comisión, Urquizo. Presidente, considerando que se trata de normas de precisión de los decretos legislativos 1095 y 824, solicito, presidente, por la urgencia y obviamente para merecer el pronunciamiento del Ejecutivo, de que sometamos la exoneración, señor presidente, de segunda votación. Muy bien. Entendiendo lo solicitado por el presidente de la comisión, se va a votar con la misma asistencia a la exoneración de la segunda votación. Al voto. El 8, el 20 y el 1. Se va a cerrar votación. Gutiérrez, Sarmiento, Pulca, Espinosa, Rosales, Alcorta, Bruce, Galarreta, se va a cerrar votación.
Votación cerrada. Han votado a favor 81 congresistas, 4 en contra y 4 abstenciones. Más. Espinosa. Verde. Abstención. Simón. Rojo. León. Verde. García Belaunde. Verde. 83 a favor. 83 a favor. 5 en contra y 5 abstenciones. Ha sido aprobado la exoneración de la segunda votación del texto sustitutorio de los proyectos de ley 88, 301, 448 y 1008, por el que se propone modificar los decretos legislativos 1095, que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional, y 824, ley de lucha contra el tráfico ilícito de drogas. Siguiente punto. Del congresista Urquizo Magia, presidente de la Comisión de Defensa Nacional, respecto del acuerdo adoptado en la sesión especial del Pleno del 17 de octubre de 2012, en la que se aprobó el texto sustitutorio de los proyectos de ley 1019 y 1195, por el que se propone modificar la ley 29.031, ley que instituye el Día de los Defensores de la Democracia y crea la condecoración correspondiente. Tiene la palabra el congresista Urquizo, presidente de la Comisión de Defensa Nacional, autor del pedido de reconsideración hasta por 5 minutos. Sí, señor presidente, se trata de una reconsideración. Dejamos constancia el voto del congresista Julca en la última, segunda votación, verde. Continúe, por favor. Señor presidente, en la sesión del Pleno del día miércoles 17 de octubre se aprobó la ley que modifica la ley que instituye el Día de los Defensores de la Democracia y crea la condecoración correspondiente. Nos referimos a la ley 29031. Por técnica legislativa aprobamos el artículo 2 y obviamos en el artículo 1 lo referente al tema de la fecha. El artículo primero de la ley 29031 señala: instituyase un día como Día de los Defensores de la Democracia, en homenaje a los miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú, los comités de autodefensa y ciudadanos que fallecieron, quedaron heridos o discapacitados en la lucha contra el terrorismo, y a todos aquellos que en la lucha contra subversiva prestaron inminentes servicios a la nación. En la modificatoria de la ley se instituyó el día 22 de abril y el día 12 de septiembre de cada año como días de los defensores de la democracia. En consecuencia, no se tomó en consideración la modificación del objeto de la ley, que señala: instituyase un día del año. Entonces no estamos hablando de un día del año, sino de dos fechas, la del 22 de abril y la del 12 de septiembre. En consecuencia, presidente, la reconsideración es para efectos de hacer esta precisión en el artículo primero, que es el objeto de la ley. Y por otro lado, también, al no hablar de una sola fecha, como es la que posteriormente con un decreto supremo se fijó el 22 de abril, estamos hablando con la modificatoria y la incorporación del 12 de septiembre como días de los defensores de la democracia. En consecuencia, presidente, incluso en el título de la ley, en la denominación se habla de ley que instituye no el Día de los Defensores de la Democracia, sino los días de los defensores de la democracia. Presidente, pediría en consecuencia que, por tratarse de una precisión, se admita esta reconsideración, presidente. Era por la omisión de la modificatoria del objeto en relación al artículo primero, y disponga que el texto, tal como se ha planteado, pueda darse lectura para conocimiento de los señores congresistas y admitirse esta reconsideración para que
pueda continuar con el trámite ante el Poder Ejecutivo y la promulgación que todos esperamos, presidente. Muchas gracias.